Capítulo 152. Llegada. Xiao Xuan sabía que el río era grande, pero no sabía que era tan grande. Rara vez se detenían para tomar descansos, mientras la nave navegaba a lo largo de la corriente con el viento, siendo remada manualmente o siendo tirada por Chacha. Usando la luz del sol y de la luna, Xiao Xuan pudo viajar en línea recta, aunque durante el viaje habían encontrado muchos problemas, incluyendo los peces asesinos, que los obligaron a hacer un gran desvío. Todavía no podían ver ningún rastro de su objetivo. Después de hoy, llevaremos 15 días viajando. Xiao Xuan le dijo a Chacha, mirando la extensa masa de agua. Chacha respondió débilmente a su lado, ya que no tenía toda su fuerza. Después de que la curiosidad de Chacha hubiera disminuido, se había encontrado con varias experiencias aterradoras que le habían hecho perder bastantes plumas. Xiao Xuan también estaba exhausto, ya que no había descansado adecuadamente durante estos últimos 15 días. Aunque su velocidad de recuperación era increíblemente rápida, no podía hacer frente al agotamiento continuo. Además, Xiao Xuan empezaba a preocuparse de que si continuaban adelante, no tendrían tiempo suficiente para volver. Después de todo, según el plan original, si no encontraba nada en 15 días, debía regresar. Sin embargo, sentía que debía seguir adelante. Chacha, ¿puedes decirme si hay tierra allá afuera? Preguntó Xiao Xuan, dando una patada al águila. Con lo grande que era el río, ya había superado sus expectativas. Ni siquiera se sorprendería si llegara al mar. Chacha levantó la cabeza para confirmar su llanto y miró hacia la distancia. Podía sentir que había tierra, solo que no estaba seguro de lo lejos que estaba. Xiao Xuan compartía realmente esta sensación. Creía que mientras siguieran adelante, llegarían a la otra orilla. Sin embargo, el riesgo era demasiado grande. Si todavía estuvieran en el agua cuando el río volviera a subir, ¿qué harían? ¿Qué deberían elegir? ¿Continuar hacia adelante o regresar? Xiao Xuan cerró los ojos y luego activó el tótem en su mente. El tótem comenzó a arder. Las llamas se dispararon hacia adelante de manera violenta. Abriendo los ojos, Xiao Xuan volvió a ajustar las velas. Sigamos adelante. Chacha respondió débilmente. Al recordar su vida en la tribu, no podía evitar apreciar los recuerdos, pero lo que Xiao Xuan acababa de decir sobre las nuevas tierras le había devuelto el ánimo. Y así navegaron durante otros 8 días mientras el fuego en la mente de Xiao Xuan seguía ardiendo violentamente. A medida que pasaba el tiempo, el agua del río comenzó a fluir rápidamente. Xiao Xuan estaba familiarizado con estas condiciones, ya que la última vez que esto sucedió, el nivel del río cayó bruscamente. Tal vez hoy serían capaces de ver un par de rocas que originalmente estaban cubiertas por el agua en la orilla del río, pero al día siguiente se convertiría en una empinada tendiente fangosa. Chacha estaba en el cielo, tirando de la barca. Mientras Xiao Xuan estaba sumido en sus pensamientos, Chacha soltó un fuerte grito. Xiao Xuan levantó la vista rápidamente. El grito de Chacha significaba que había encontrado algo más adelante. Lo más probable es que hubiera visto la orilla del río. Chacha aterrizó en la barca y Xiao Xuan saltó sobre su espalda, permitiendo que Chacha lo llevara al cielo para ver. Era difícil mirar alrededor en la canoa, pero el mundo se veía mucho más claro desde el cielo. Había una tenue franja negra más adelante, en el horizonte. Si uno no miraba con atención, la perdería por completo. Chacha voló hacia arriba, apretando su agarre en la cuerda, ya que no podían simplemente abandonar la canoa, y se disparó hacia adelante. Si no lo hacían, la canoa sería arrastrada por las feroces olas del río. Aunque no pudieran volar más cerca para tener una mejor vista, Xiao Xuan ya estaba emocionado. Estar en el agua durante 20 días había hecho que Xiao Xuan tuviera ganas de pisar tierra firme. Si hubieran fallado una vez más en encontrar tierra, se habría descorazonado increíblemente. Con el nivel del agua disminuyendo rápidamente, incluso si usara la llama tótem para remar, el resultado seguiría siendo la muerte. Podía sentir el cansancio acumulado de los últimos 20 días dispersarse ahora que podía ver un contorno de tierra. El peso en su corazón se alivió inmediatamente con alivio. Está bien, Chacha. Vamos a apresurarnos. Pon más fuerza en eso.
Xiao Xuan regresó al bote mientras Chacha seguía tirando. A medida que la marea comenzó a subir, la cantidad de pirañas comenzó a disminuir. La causa de este acontecimiento era desconocida. Al menos, en estos 2 días, Xiao Xuan no experimentó ninguna agresión de las criaturas que estaban debajo. Todo lo que le preocupaba era la potencia y la dirección del viento, dejando que el bote corriera hacia su destino. La línea negra se hizo gradualmente más clara. Mirando al cielo, Xiao Xuan esperaba que pudieran llegar antes de la puesta de sol. Había demasiadas variables desconocidas para tener en cuenta durante la noche. Al acercarse a la costa, Xiao Xuan descubrió una caída masiva en el nivel del agua del río debido a la bajante de las mareas. No está mal, aunque se sentía como si estuviera navegando hacia un abismo en este momento. Al final, llegó a tierra. Este nuevo lugar hizo que Xiao Xuan sintiera una emoción indescriptible en su corazón. Esta ribera recién descubierta se parecía a la de la tribu. Cerca había una pendiente pronunciada. Sin embargo, se podía encontrar agua corriendo por la pendiente no muy lejos de ellos. Esa debería ser una rama que permite que el agua fluya al río. Solo que ahora, el nivel del agua estaba bajando y el agua corriente se detuvo antes de llegar al cuerpo principal. El viento se intensificó a medida que se acercaba a la costa. Con el viento llegó un olor pantanoso y penetrante. Una vez que terminó de examinar sus alrededores, Xiao Xuan echó un vistazo a la empinada pendiente de barro y se dio cuenta de que la canoa no podía llegar a la costa. Aunque el bote estaba hecho de materiales robustos que habían durado 20 días de viaje, después de sus innumerables colisiones y mordeduras de los muchos peces, se podía ver un desgaste notable. Incluso había un par de agujeros en el fondo. Aunque Xiao Xuan los había tapado para evitar que entrara agua, se podría decir que la canoa estaba al final de su vida. Xiao Xuan tomó todas las cosas que le quedaban y las metió en su bolso, esperando que Chacha volviera y lo llevara a la costa. Sin Chacha para tirar de la canoa, esta fue arrastrada por las corrientes y desapareció rápidamente en el olvido. Los vientos volvieron a intensificarse y sin una dirección clara, casi perdieron el control y se estrellaron contra la pendiente de barro. Más alto, compañero. Usa más fuerza. Xiao Xuan gritó, mientras agarraba con fuerza a Chacha. Chacha hizo todo lo posible y batió sus alas, volando hacia arriba. Mientras volaba, Xiao Xuan gritó de repente: ¡Espera! ¡Allá! Aunque no entendía por qué Xiao Xuan le había dado instrucciones para hacerlo, Chacha cumplió, volando hacia la dirección que le indicaba. Xiao Xuan rápidamente vio una figura atrapada en el barro con agua fluyendo a su alrededor. ¡Sálvame! Esa persona gritó con su voz ronca. Era evidente que había estado gritando por un tiempo, solo que no había nadie que lo escuchara, y parecía que se estaba quedando sin fuerzas mientras jadeaba por aire. La persona que estaba atrapada no parecía mayor, ya que todo su cuerpo estaba cubierto de barro. Ya se había hundido 2/3 del camino hacia abajo, y se estaba enredando con las plantas acuáticas. Era difícil para Chacha acercarse. Por lo tanto, Xiao Xuan hizo que Chacha sujetara un extremo de la cuerda de hierba y ató el otro extremo a sí mismo, saltando hacia abajo. Extiende tu mano. Xiao Xuan gritó. Al ver a Xiao Xuan saltar de la espalda del águila, el lado opuesto se quedó inmóvil durante un segundo antes de extender rápidamente ambos brazos. Xiao Xuan se aferró a sus manos mientras lo levantaba. Sin embargo, las plantas acuáticas estaban demasiado enredadas alrededor del hombre, y si Xiao Xuan seguía tirando con fuerza, los brazos de la persona podrían arrancarse. Liberando una mano, Xiao Xuan hizo que Chacha se acercara aún más, mientras sacaba un cuchillo de piedra y lo golpeaba contra las plantas. Mientras Xiao Xuan estaba tirando del hombre hacia arriba, el hombre también estaba haciendo todo lo posible para intentar liberarse de sus restricciones. Xiao Xuan descubrió que, aunque la cara del hombre estaba cubierta de barro, lo que hacía que sus rasgos fueran poco claros, sus 2 ojos eran tan afilados como espadas. Le daba a la gente una sensación despiadada y gélida. Sin saber de qué tribu era, Xiao Xuan comenzó a reflexionar. Antes de que Xiao Xuan se fuera,
Había ido específicamente al chamán para aprender todo lo que podía sobre lo que podía haber ahí fuera. Incluso había leído casi todos los rollos de piel de animal que el chamán poseía. Sin embargo, Xiao Xuan sabía demasiado poco sobre el hombre que tenía delante para poder identificar quién era. Lenta pero seguramente, el hombre había comenzado a ser liberado del barro y Chacha comenzó a volar más alto. Y así, cuando aterrizaron y los pies de Xiao Xuan tocaron tierra firme, sintió que emociones ricas brotaban en su interior. Realmente había permanecido a flote en el río durante demasiado tiempo. Con ambos pies en tierra firme, se sintió mucho más robusto. Chacha también estaba de pie en un campo de hierba, dando unos pasos. En cuanto a la persona que Xiao Xuan había salvado, parecía que en realidad era un niño. Estaba alerta hacia Xiao Xuan, a pesar de que acababa de salvar la vida del niño. El otro lado no dijo nada, y Xiao Xuan no preguntó. Después de calmarse, comenzó a tomar nota de sus alrededores. Las huellas de vida por aquí no eran tan notables, pero se podían distinguir algunas huellas. También había montañas en la distancia, pero esta zona estaba cubierta principalmente de barro, con muchos agujeros que acumulaban agua. Y así, estos agujeros que se forman naturalmente crearon charcos de agua de varios tamaños. Aparte de esto, Xiao Xuan había encontrado marcas de garras y dientes en varias rocas a su alrededor. Esto no era algo que los humanos pudieran hacer. Desde dentro del agua, sin embargo, Xiao Xuan no sintió ningún peligro desde dentro del estanque. Chacha también estuvo de acuerdo con él, a menos que las criaturas del estanque estuvieran muy bien escondidas. No había absolutamente nada dentro. La persona que Xiao Xuan había salvado se tumbó tranquilamente, jadeando por aire. Aunque no hablaba, sus ojos examinaban incesantemente a Xiao Xuan y a Chacha. Finalmente, el niño no pudo contenerlo más. ¿Quién eres? ¿Por qué aparecerías en nuestra tribu? Preguntó. ¿Tu tribu? ¿De qué tribu eres? Xiao Xuan preguntó, ya que el niño seguía estando increíblemente vigilante. Entonces continuó. Mi águila y yo somos de tierras lejanas. Vine en barco. El río había comenzado a descender demasiado rápido, así que corrimos hacia la costa, ya que nuestro barco ya había sido arrastrado por el agua. No sé qué tan lejos hemos viajado. ¿Cuánto tiempo estuviste en el río? La otra parte no se creyó las palabras de Xiao Xuan, ya que podía oír que las palabras de Xiao Xuan estaban llenas de duda. Le pareció extraño que Xiao Xuan no fuera consciente de su tribu. 20 días más o menos. Xiao Xuan respondió. En respuesta, los ojos de la otra parte se abrieron. Sus dos pupilas bronceadas se dilataron. Capítulo 153. Tribu. En la piel de animal que el chamán le había dado a Xiao Xuan, no se mencionaba nada sobre tribus que vivían al otro lado del río. Lo que las pieles le habían contado era que en el pasado esta área no era más que un páramo. Por alguna razón desconocida, durante la época de los ancestros, dejaron sus antiguos hogares en busca de nuevas tierras. Inesperadamente, el suelo se abrió y la brecha fue creciendo poco a poco hasta que no se podía ver el otro lado. Xiao Xuan especuló que después de que apareciera la grieta gigante, los rápidos cambios topológicos causaron que el agua fluyera desde otras áreas. Las grietas se llenaron rápidamente y se convirtieron en un río, y luego entraron varias formas de vida, incluyendo las criaturas feroces que había visto en el agua. Sin embargo, la formación de este río se mantuvo firme, bloqueando el camino de regreso de los ancestros. Después de la formación del río, los ancestros lo habían tenido en gran reverencia. Y así, cuando quisieron regresar, buscaron rutas alternativas en lugar de cruzar el río. Además, había varias amenazas acechando en el río. Aproximadamente 1 milenio ha pasado desde entonces, y la tribu del Cuerno Llameante, que fue separada por la grieta, ha estado viviendo en aislamiento. Mientras que en este lado del río, también se han producido grandes cambios. Lo que una vez se consideró un páramo, ahora se ha convertido en una tierra pantanosa cubierta de agua, que ahora alberga una tribu. Por suerte, no había una barrera lingüística y podían conversar fácilmente. ¿Cómo se llama tu tribu? Preguntó Xiao Xuan. La otra parte no respondió.
Levantándose, examinó cuidadosamente a Shao Xuan y preguntó: ¿Realmente estuviste en el río durante 20 días? En efecto, respondió Shao Xuan. Mentiroso. La otra parte gritó, caminando hacia Shao Xuan con grandes zancadas mientras su puño se acercaba de forma imponente. ¡Bang! La palma de Shao Xuan atrapó el puño que se acercaba. En ese momento, la otra parte se dio cuenta de que su puño había sido agarrado firmemente por Shao Xuan. Al no poder liberarse, sus ojos desprendieron una luz asesina, y su otra mano salió disparada como un rayo, agarrando la muñeca de Shao Xuan. Al mismo tiempo, con un giro brusco de su tobillo, se lanzó hacia arriba, girando rápidamente en el aire. El barro del cuerpo del chico salió despedido en todas direcciones mientras giraba en el aire. ¡Pah! Sus dos pies tocaron el suelo, su giro se detuvo. No te dejaré que me engañes, ¿eh? Su expresión triunfante se congeló, sus ojos se abrieron de par en par, mientras miraba con incredulidad a sus manos. Originalmente pensó que podría haber torcido el brazo de Shao Xuan, pero en lugar de hacerlo, se encontró atado con una cuerda de hierba. Levantó la cabeza y encontró a Shao Xuan en perfectas condiciones, y luego miró sus dos manos. ¿Cómo había sucedido esto? Shao Xuan sintió que le venía un dolor de cabeza al mirar a la otra persona. Ya pensaba que los niños de la tribu eran demasiado violentos, pero nunca pensó que el chico que tenía delante sería peor. Se había mantenido callado y luego había atacado de repente. Si Shao Xuan no hubiera detenido rápidamente ese ataque en ese momento, su brazo podría haberse torcido. En ese momento, el chico estaba tumbado inmóvil recuperando fuerzas. Entonces, con la poca fuerza que recuperó, la usó contra su salvador. ¿Qué clase de persona es? El golpe anterior había consumido toda la fuerza del chico. Con las manos atadas, jadeando con dificultad, fulminó a Shao Xuan con la mirada. La cara y los brazos del chico seguían cubiertos de barro, pero después de girar, la mayor parte del barro se había desprendido. Esto le permitió a Shao Xuan verlo más claramente. Cuando el chico lo estaba atacando, Shao Xuan se había dado cuenta de que el cuerpo del chico se iluminaba con líneas de tótem. Cada una de sus líneas se conectaba mientras cubría todo su cuerpo, y en su cara la boca del chico se abrió casi hasta las orejas, revelando una hilera de dientes afilados. Shao Xuan estaba lo suficientemente seguro como para apostar a que el chico los había afilado personalmente para usarlos para morder. Ahora, sin fuerza, los patrones del cuerpo del chico habían desaparecido y su boca había recuperado su apariencia original. nunca pensé que realmente habría alguien que atacaría a su salvador. Parece que tu tribu no está llena de gente buena. Dijo Shao Xuan. Eres tú quien no es una buena persona. Ladrón. Dijo el chico con terquedad. ¿Qué robado? ¿No usas los ojos para ver? Atreverse a llamar a alguien ladrón sin usar los ojos para confirmarlo, eso se llama difamación. ¿Sabes siquiera lo que significa difamación? Para alguien como tú, que solo sabe hablar tonterías, ¿tienes mierda por cerebro? ¿Has oído la historia del granjero y la serpiente? Oh, definitivamente nunca la has oído. Dice que incluso si una persona salva la vida de una serpiente, ésta la morderá al final. La próxima vez que te encuentres en peligro, veremos quién te salva. ¿Te acuerdas todavía del sabor de la muerte? Shao Xuan soltó una diatriba, diciendo lo que le venía a la mente sin pensar. Se dio cuenta de que había gente alrededor. Probablemente estaban con este chico. Acababan de llegar y estaban observando el espectáculo. Así que Shao Xuan anunció todo lo que había sucedido, dando voz a la injusticia que había recibido. Si el chico seguía diciendo las mismas cosas que antes, entonces serían irreconciliables y él se marcharía a otro lugar con Chacha. Después de que el chico fuera bombardeado por las palabras de Shao Xuan, aunque había algunas que no entendía, no le impidió su comprensión general. ¿Realmente podría haber cometido un error? Después de terminar de hablar, Shao Xuan gruñó mientras caminaba hacia Chacha, su rostro lleno de furia y decepción. Cuando llegó al lado de Chacha, dijo: La próxima vez nos mantendremos alejados de tu tribu. Les diré a todos los que conozcamos que no interactúen con tu gente.
gente que olvida los favores y viola la justicia. ¿Sabes lo que significa eso? Olvídalo. Hablar contigo es inútil. Chacha, vamos. Espera, espera. La gente que se escondía en los árboles salió apresuradamente y llamó a Xiao Xuan, mientras se preparaba para saltar encima de Chacha. Salieron dos personas, una vieja y otra joven. El mayor era increíblemente robusto y tenía los mismos ojos bronceados que el niño. Sin embargo, junto a él había una niña, cuyos ojos eran marrones. También parecía ser menos violenta, dando a la gente una sensación de gentileza. Al ver a la gente salir, el chico atado dijo con alegría. Padre, Solo que el chico no estuvo contento mucho tiempo. Mientras el hombre se acercaba con pasos pesados, levantó al niño en el aire por la camisa y le dio un par de bofetadas, sin siquiera contenerse. Xiao Xuan se quedó sin palabras. Este tipo de educación era demasiado similar a la de la tribu. Siempre golpeaban primero y luego hablaban después. Antes de llegar, no sabía si otras tribus tendrían este estilo de enseñanza. El chico ya estaba débil, y después de ser golpeado por su propio padre, se frotó la nariz y se quedó callado, sin atreverse a llorar. Solo pudo adoptar un aspecto de haber sido agraviado. El hombre que se acercó simplemente no se preocupó, y después de tirarlo a un lado, le dijo a la niña que estaba a su lado. Shuilan, cuídalo. De acuerdo. Respondió apresuradamente la niña. Después de golpear a su propio hijo, el hombre miró a Xiao Xuan, retractando su mirada despiadada. Intentó dar a Xiao Xuan una sensación de buena voluntad, mientras sonreía. Sin embargo, no importa cuánto sonriera con los ojos, todavía daban a la gente una sensación de frialdad helada. Eso fue realmente nuestra culpa. Este pequeño hermano, ¿eres tú el que salvó a Chen Jia? Oh, ese es el nombre de mi hijo. El mío es Fuxi. El hombre le informó a Xiao Xuan. Sí, yo fui quien lo salvó. Xiao Xuan suspiró. Esta fue la primera vez que salí de mi tribu, tratando de abrirme camino en este mundo, mientras recojo conocimiento y experiencia. Pero la primera persona que encontré fue inesperadamente. ¡Ay! Y así, Xiao Xuan comenzó a narrar su interacción con Chen Ya, sin escatimar detalles ni decir ninguna mentira. Como el hombre no entendía por qué los brazos de su hijo estaban atados, Xiao Xuan explicó con detalle, enfatizando el hecho de que había dejado su tribu para ver el mundo con buenas intenciones. Después de que Fuxi terminó de escuchar el relato de Xiao Xuan, apretó los puños y luego miró fijamente a Chen Jia. Aunque no había hablado, sus ojos parecían decir: Mira cómo este viejo te pone en tu lugar cuando lleguemos a casa. Chen Jia no pudo evitar retroceder continuamente. Cuando Fuxi se volvió hacia Xiao Xuan una vez más, su rostro volvió a su actitud sonriente. Se disculpó rápidamente mientras intentaba justificar las acciones de su hijo. Él no suele ser así. Es solo que perdió algo en la tribu recientemente y no ha podido atrapar al ladrón. ¿Entonces se pone así de escandaloso? Xiao Xuan recurrió con la mirada a Chen Jia. Fue suerte que él fuera ágil y pudiera hacer frente al ataque. De lo contrario, si lo hubieran reemplazado por cualquier otra persona, fácilmente se les habría roto un brazo con ese puñetazo. Sin duda, Fuxi se dio cuenta de que su propio hijo estaba equivocado. La reputación de la tribu siempre había sido mala, por lo que su chamán siempre les decía que fueran amables. Y ahora, su propio hijo atacó al que le había salvado la vida. Chen Jia simplemente quería que lo golpearan. Sabiendo que Xiao Xuan no estaba al tanto del mundo exterior, le dijo: Esta es la tribu del tambor. Todos somos miembros de la tribu. ¿Tribu del tambor? Xiao Xuan realmente no había oído hablar de ellos. Soy de la tribu de los cuernos de fuego. Xiao Xuan respondió, observando las reacciones del otro hombre. El hombre frunció el ceño, pensando cuidadosamente. No podía recordar haber oído hablar de esta tribu. Tu tribu debe estar muy lejos, ¿verdad? Preguntó. Está extremadamente lejos. Estuve en el río en mi bote durante 20 días, hasta que llegué aquí. El casi golpeado Chen Jia se estaba preparando para decir algo, pero Shui Lan le dio una patada para callarlo. Fuxi también estaba reflexionando sobre la validez de sus afirmaciones. Xiao Xuan sabía que su mayor duda era el hecho de que había estado en el agua durante 20 días.
parece que tendría que explicar las cosas con más detalle más adelante. Aunque tenía algunas dudas, Fu Shi aún así invitó cordialmente a Xiao Xuan de regreso a la tribu, diciendo que tenían que recibirlo adecuadamente y agradecerle por salvar a su hijo. Mirando al cielo, Xiao Xuan estuvo de acuerdo. Sabía que la otra parte quería confirmar su identidad. Sin embargo, Xiao Xuan decidió que debía hablar con otras personas y comprender la situación aquí. Y así, Xiao Xuan y Chacha lo siguieron y se dirigieron a la región central de la tribu del tambor. En el camino, se encontraron con otros miembros de la tribu que vestían atuendos similares y llevaban armas similares a las de su tribu, aunque un poco más detalladas. Xiao Xuan también descubrió que los miembros de la tribu podían dividirse en dos tipos. Uno era como Fu Shi y Chen Jia, con ojos bronceados que parecían muy feroces. El otro tipo era como la chica Shui Lan, con ojos marrones, que desprendía una sensación muy gentil. Al pasar por un bosque, numerosos edificios comenzaron a aparecer ante los ojos de Xiao Xuan. Debido a que el suelo estaba muy húmedo, muchos agujeros estaban llenos de agua. Por lo tanto, había una capa adicional de cimientos debajo de los edificios, lo que hacía que las estructuras fueran mucho más robustas. Frente a muchas casas, en el nivel inferior de las escaleras, había pequeños cocodrilos subiendo para descansar. Capítulo 154. Entusiasmo. Este lugar estaba lleno de muchos cocodrilos. Mirándolos a todos, Xiao Xuan pensó en los arañazos que había visto en las piedras cuando aterrizó por primera vez. Sin embargo, estas bestias de aspecto aterrador parecían vivir en armonía con la gente de la tribu. Lo más extraño que Xiao Xuan notó fue que los ojos de la gente de la tribu parecían fríos y distantes, como si no tuvieran emociones. Esta sensación de ferocidad y maldad era muy similar a la que emitían los cocodrilos. ¿Eran personas o cocodrilos? En este mundo, Xiao Xuan solo había visto gente de su tribu. Había vivido sus días al otro lado del río, por lo que apenas tenía comprensión de este mundo. Aunque había mirado los rollos de piel de animal que dejaron los antepasados, muchos de sus relatos no eran detallados, lo que dejó mucho para que otros lo averiguaran por sí mismos. Xiao Xuan solo podía confiar en sus propios ojos para ver cómo era realmente el mundo fuera de su tribu. Chacha no voló en el cielo, ya que Fu Shi le había explicado que la gente de su tribu era extremadamente vigilante con las aves. Por lo tanto, hasta que recibieran permiso de la tribu, se les aconsejó que no volaran o podrían ser atacados. Debido a esto, Chacha solo pudo seguir detrás, dando un paso a la vez. Los alrededores estaban llenos de pequeños cocodrilos descansando. Cuando Xiao Xuan y Chacha se acercaban, se apresuraban a volver a las piscinas de agua. Al ver a Xiao Xuan mirando a los cocodrilos, Fu Shi dijo: Nuestros peces preciados siempre están alerta ante los forasteros. Por suerte, los peces más grandes ya se han ido, dejando solo los pequeños. De lo contrario, ustedes tendrían que tener aún más cuidado. Si quieres salir o pasear, debes ir acompañado de un miembro de la tribu. De lo contrario, probablemente te ataquen. Fu Shi le dijo a Xiao Xuan que tenían que tener cuidado al tratar con los cocodrilos, para asegurarse de no enfurecerlos. Escuchando la explicación de Fu Shi, Xiao Xuan se sintió aliviado. Afortunadamente, estas personas no eran cocodrilos, sino que vivían en armonía con estas criaturas, llamándolas sus peces preciados. Por esto, se podía ver lo importantes que eran los cocodrilos para la tribu. Xiao Xuan le advirtió a Chacha que no tratara a estos pequeños cocodrilos como comida, o la tribu los desaprobaría, o incluso los atacaría. Al igual que la gente de la tribu, los cocodrilos también estaban divididos en dos tipos. Y no tenía ojos bronceados, con escamas marrones oscuras en la espalda, con un vientre ligeramente amarillo. El color de estas criaturas más jóvenes era un poco apagado, ya que carecían de concentración. El otro tipo de cocodrilos tenía manchas negras por todo el cuerpo. Incluso si eran más jóvenes, las escamas de su espalda eran extremadamente visibles, y les crecía un cuerno en la cabeza. Esto era algo que Xiao Xuan nunca había visto antes, ni siquiera en su vida anterior. Los cocodrilos de ojos bronceados parecían tener un temperamento vicioso, ya que siempre parecían querer atacar.
también crecían mucho más voluminosos que los cocodrilos de ojos marrones. Si un extraño caminaba descuidadamente por la tribu y se encontraba con estas criaturas, el cocodrilo tomaría la iniciativa de atacar. Sin embargo, el cocodrilo de ojos marrones, con las escamas más detalladas, tenía un temperamento más suave en comparación con sus contrapartes, parecido a los miembros de ojos marrones de la tribu. Parecía que la tribu adoraba a estos animales. Xiao Xuan guardó en su corazón las palabras que Fu Xi le había dicho. En este momento, los cocodrilos más grandes no estaban aquí, pero volverían rápidamente. En un lugar tan extraño, no prestar atención podría llevar a la muerte. Mirando a los cocodrilos, Xiao Xuan recordó el movimiento que Chen Jia le había hecho. ¿No era como un giro de muerte de cocodrilo? Al entrar en la zona central de la tribu, en lugar de llevar a Xiao Xuan a su casa, Fu Xi primero encontró al jefe. Todos pronto se enteraron de su llegada, ya que la información se extendió rápidamente por la tribu. Mucha gente se reunió afuera de la casa del jefe mientras miraban con curiosidad a Xiao Xuan y Chacha. Sin embargo, sus ojos todavía parecían helados, haciendo que Chacha sacudiera sus alas, deseando poder volar. Afortunadamente, Xiao Xuan lo notó y logró calmarlo. Fan Mu, el jefe, era un hombre de mediana edad con ojos bronceados. Mientras observaba a Xiao Xuan, emanaba una vibra similar a la de las bestias del bosque, una que oprimía todo lo que se interponía en su camino. Bienvenido a la tribu. Fan Mu saludó. No había un ápice de amabilidad. Por supuesto, no sonreír era bueno, ya que era mejor que la sonrisa que Fu Xi tenía constantemente en su rostro. Heibu Cuernos de Fuego, Xiao Xuan. Xiao Xuan se presentó formalmente. Había discutido la mejor manera de presentarse con el chamán justo antes de salir de la tribu. Se llama Chacha. Mi amigo ha estado de pie por demasiado tiempo y tiene ganas de volar. Espero que el jefe le permita hacerlo por un rato. Xiao Xuan continuó. Puede. Fan Mu respondió, girándose hacia la gente a un lado para decirles que no atacaran a Chacha, pero también para que lo vigilaran de cerca. Tan pronto como Chacha despegó, Xiao Xuan siguió a Fan Mu por las escaleras. Dentro de la habitación había una persona con ojos marrones oscuros, que parecía tener algunos años más que el jefe. Este es el chamán de nuestra tribu. Fan Mu presentó. Hola, soy Xiao Xuan, de la tribu Cuernos de Fuego. Bienvenido a la tribu de los tambores, dijo el chamán mientras sonreía un poco, haciendo que Xiao Xuan se sintiera más bienvenido. Aunque estas palabras también las dijo el jefe, cuando salieron de la boca del chamán, se sintieron mucho más cómodas. Además, cuando el chamán sonrió, no había ningún sentido de terror que asustara a la gente. Contrariamente a lo que Xiao Xuan esperaba, el chamán parecía accesible y fácil de hablar, independientemente de lo que Xiao Xuan sintiera. En el exterior, mostraba una sonrisa reservada, actuando como si fuera la primera vez que salía de su tribu. Fu Xi, quien había llevado a Xiao Xuan aquí, también fue llamado para informarles de lo que sucedió. Xiao Xuan arrojaría luz sobre las partes de las que Fu Xi no estaba seguro. Después de escuchar que Xiao Xuan se quedó en el río durante 20 días, la expresión del jefe y del chamán cambió. ¿Cómo te quedaste en el río por más de 20 días? Preguntó el chamán. Usando un bote, remando y chacha. Xiao Xuan les contó algunas de sus experiencias en el río, incluidas las peligrosas dificultades que enfrentó, pero deliberadamente omitió mencionar las velas y que Chacha lo arrastrara. Mientras Xiao Xuan contaba su historia, las expresiones de Fan Mu y el chamán gradualmente se calmaron. Evidentemente, tenían algún conocimiento sobre el río y sabían que Xiao Xuan no les estaba mintiendo. Además, desde su punto de vista, después de sufrir muchas situaciones peligrosas, Xiao Xuan seguramente debía haber venido de muy lejos. Sin embargo, las contribuciones de Chacha no fueron pequeñas. Si tuvieran un pájaro como Chacha que pudiera arrastrarlos, ¿qué más podrían hacer? Una vez que nuestros barcos de madera entran al agua, se hunden. ¿Por qué el tuyo no? Fan Mu preguntó atentamente. ¿Es pesada la madera que usan? En nuestra tribu, tan pronto como ponemos un trozo de madera en el agua, el río la arrastra rápidamente. Respondió Xiao Xuan.
Nuestra tribu tiene el pez preciado. exclamó Fushi con orgullo. Como había muchos cocodrilos cerca de la costa, no había muchas otras criaturas. Y así, colocar madera en el agua no la haría hundirse, ya que no había muchos insectos para comer la madera y tirarla hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Preguntó Fan Mu. Después de la temporada de lluvias, los insectos que comen madera desaparecen del río, permitiéndonos atravesarlo. Los insectos solo regresan cuando sube el nivel del agua, Explicó Xiao Xuan. ¿Entonces era así? Las palabras de Xiao Xuan habían sorprendido a la gente en la habitación. Esto es lo que el chamán de mi tribu me dijo que trajera. Xiao Xuan sacó la piedra que representaba el símbolo de la tribu y se la entregó al chamán. El patrón del tótem dibujado por el chamán era bastante especial, y como él mismo era chamán, podía sentir el poder del tótem y las emociones que querían expresar. La piedra trajo consigo intenciones de buena voluntad y hospitalidad. Chacha también tiene uno en él. Xiao Xuan caminó hacia la puerta, silbándole. Naturalmente, la casa del jefe era mucho más espaciosa que la de otras personas, con una mejor construcción. Chacha aterrizó afuera de la puerta. El chamán de la tribu de los tambores examinó cuidadosamente los patrones en la pierna de Chacha, antes de confirmar que también había recibido las bendiciones del chamán. Para que una criatura reciba una, mostraba cuánto la valoraban, algo que era casi imposible de falsificar. Quitando la mano de Chacha, el chamán asintió a Fan Mu. Aunque sus ojos todavía estaban fríos, el jefe se tranquilizó un poco. Después de hablar un rato, las sospechas del chamán y Fan Mu hacia Xiao Xuan habían disminuido significativamente. Aunque no habían oído hablar de la tribu Cuernos de Fuego, después de su conversación, le expresaron su sincera buena voluntad. Al escuchar que Xiao Xuan era la primera persona en abandonar su tribu, el chamán le recomendó que se quedara por un tiempo. Después del Festival de la Luna de Agua, algunas personas se irán para comerciar con otras tribus. Puedes acompañarlos. Dijo el chamán. La gente alrededor quería decir algo, pero con un movimiento de su mano, el chamán los detuvo. Entonces está decidido. Fushi, deja que Xiao Xuan viva en tu casa temporalmente. Dijo el jefe. Cuando el jefe decía algo, otras personas no se atrevían a contradecirlo. Solo los ojos de Xiao Xuan todavía tenían un poco de vigilancia. De acuerdo. Fushi aceptó. Fushi llevó a Xiao Xuan a su casa después de salir de la casa del jefe. Generalmente los forasteros eran atendidos por las personas que los traían a la tribu. Además, Xiao Xuan había salvado la vida de Chen Jia, por lo que Fushi tenía que cuidarlo aún mejor. A medida que el cielo se oscurecía gradualmente, el aire se volvió húmedo por toda el agua evaporada durante el día. Las dos lunas en el cielo se aseguraban de que la tribu no estuviera en completa oscuridad. A medida que las lunas se hacían más y más redondas, mostraban el paso de las horas. En la noche iluminada, Xiao Xuan todavía podía ver la flora y fauna que lo rodeaba. La casa de Fushi estaba construida junto a un estanque de agua, y cuando Xiao Xuan entró, una mujer los estaba esperando. Era la esposa de Fushi, Ping. De pie junto a Ping estaba el obediente Chen Jia. Su rostro estaba hinchado, evidentemente por haber sido golpeado. Ping era extremadamente hospitalaria y su risa ponía a la gente a gusto. Sus dos ojos eran como los de Fushi y Chen Jia, de un color bronceado. Xiao Xuan, ¿verdad? Gracias por salvar a Chen Jia. Después de terminar de hablar, Ping sacó un montón de cosas de afuera de la casa. Todos aún no habían cenado, ya que tenían que esperar a Fushi y Xiao Xuan. Y como habían regresado, Ping comenzó a preparar una gran comida. En un instante, una pierna de venado apareció frente a él. Aunque estaba asada, no estaba bien cocinada. Aún se podía ver sangre. Xiao Xuan levantó la vista hacia la gente que lo rodeaba. La familia de tres se había transformado. Sus bocas estaban abiertas de par en par, duplicándose en tamaño, y estaban desgarrando la carne. Con cada mordisco, la sangre se derramaba salpicando por todas partes. Xiao Xuan quedó sin palabras. Capítulo 155. Piedras luna de agua. Xiao Xuan comió solo un poco de la carne de venado, dando el resto a Chacha, que prefería comer carne cruda.
Este venado debe ser similar a los que se encuentran en la tribu de los cuernos de fuego, ya que parecen tener el mismo sabor. Después de ver la forma sangrienta en que comían, Xiao Xuan sintió que había aprendido mucho sobre la gente de esta tribu. Esa noche, Chacha voló afuera y encontró un árbol grande para anidar, mientras que Xiao Xuan durmió en la habitación de Chen Jia. Chen Jia durmió con sus padres en lugar de eso. durante esta temporada, la gente de la tribu del tambor no ponía ninguna piel de animal para dormir, sino que dormían directamente sobre las tablas de madera. A través de las pequeñas grietas y agujeros en las tablas se podían ver los charcos de agua. Desde debajo de la casa, los sonidos de pequeños cocodrilos moviéndose eran claramente audibles. Con las ventanas abiertas, la luz de la luna entraba en la casa. El viento soplaba, trayendo consigo un frío húmedo y un olor a barro. Esta noche, siendo la primera noche que Xiao Xuan dormiría en una tribu diferente, una sensación extremadamente novedosa lo invadió. Mientras pensaba en los asuntos del día y en cómo las pieles de los ancestros no mencionaban a la tribu del tambor, Fu Shi entró en la habitación. En sus manos, Fu Shi sostenía algo que iluminaba la habitación. Su apariencia era similar a una pequeña linterna. ¿Qué es esto?, Xiao Xuan preguntó con curiosidad. Al mirar más de cerca, descubrió que en realidad era un cristal del tamaño de un puño. Esto era algo que nunca había visto antes. Esto es algo que nuestra tribu produce, la piedra luna de agua. Fu Shi respondió, entregando el cristal. En la piel de animal de los ancestros, Xiao Xuan había leído sobre esta piedra luna de agua. Solo que lo que estaba escrito era tan vago que solo mencionaba el nombre. Xiao Xuan podía sentir la energía dentro del cristal mientras lo sostenía. Era similar a la energía del fuego. La llama del tótem dentro de su mente no reaccionó, pero el objeto con forma de huevo que estaba envuelto alrededor de la llama brilló una vez, tomando forma gradualmente. El objeto tomó la forma de un cocodrilo marrón, envuelto alrededor de una llama de color blanco. Desprendía una sensación de frialdad. Este era el tótem de la tribu del tambor. El cristal no podía absorber energía, y cuando el tótem del cocodrilo se desvaneció, Xiao Xuan le echó otro vistazo al objeto antes de devolvérselo a Fu Shi, diciendo: Es muy brillante y bastante hermoso. Fu Shi se quedó mirando fijamente. Esta era la primera vez que veía una reacción así. Había mucha gente que después de mirar esta piedra se volvía muy aficionado a ella o mostraba su avaricia. Cuando los extranjeros entraban en su tribu, los anfitriones responsables de ellos mostraban su hospitalidad y sacaban esta piedra. Después de todo, había mucha gente a la que no le gustaba quedarse en la oscuridad. Al sacar la piedra más grande de su colección, podían probar y ver la verdadera naturaleza de sus invitados. Sin embargo, Xiao Xuan había mostrado una reacción tibia hacia ella. ¿Podría ser que no supiera cuánto valía esta piedra? ¿No te interesa esta piedra? Las piedras que nuestra tribu produce son muy buscadas. Esta pieza grande podría cambiarse por tantas cosas. Fu Shi abrió los brazos exageradamente. Como Xiao Xuan era un ser que había visto luces eléctricas antes, en realidad no tenía demasiados deseos hacia esta roca. Lo que más le interesaba era el intercambio entre tribus que el chamán había mencionado antes. Como Fu Shi lo había mencionado de nuevo, Xiao Xuan aprovechó esta oportunidad para interrogarlo al respecto. Durante el intercambio, traeremos nuestras piedras para comerciar con otras tribus. Un pequeño trozo de esto puede cambiarse por muchas cosas. Fu Shi explicó una vez más. Esta piedra era realmente buscada en las otras tribus. Con solo una pequeña cantidad de ellas podía iluminar claramente la noche oscura sin necesidad de fuego. Además, esta luz no se veía afectada por el viento o el agua. Esta piedra era aún más preciada en las tribus que no podían soportar el calor, lo que explicaba su valor. La piedra luna de agua era similar al oro, por lo que cuando la tribu del tambor la sacaba para comerciar, obtenían piedras de alta calidad, hierbas medicinales preciosas e incluso cerámica a cambio. Durante cada transacción, abandonaban su tribu con algunos trozos y regresaban con muchos artículos valiosos. Interesado, Xiao Xuan escuchó atentamente y de vez en cuando hacía algunas preguntas. Hablando de la especialidad de su propia tribu,
Fushi a su vez se involucró, revelando más información sobre la producción de la piedra. No estaba siendo suelto de labios, sino que solo reveló cosas que ya eran conocidas por las otras tribus. No fue hasta la noche que Xiao Xuan finalmente dejó ir a Fushi. Se llevó consigo el pedazo de piedra luna de agua. Después de todo, ¿cómo podía alguien dormir con una piedra tan brillante? Cuando uno se pusiera en peligro, esconderse con esta piedra sería imposible. Sin embargo, con tantos peligros en la noche, también era una forma de protección. La casa de todos los demás a su alrededor estaba oscura. Si su habitación estaba brillante, ¿no sería demasiado obvio su ubicación? Fushi no sabía en qué estaba pensando Xiao Xuan mientras hablaban, pero su buena impresión de Xiao Xuan solo mejoró aún más. Cuando regresó a su habitación, Fushi incluso elogió a Xiao Xuan a su esposa. Luego reprendió a Chen Jia una vez más. Al día siguiente, Xiao Xuan comió un desayuno sangriento. Luego caminó afuera. El sol ya estaba en el cielo, y los cocodrilos estaban afuera, tomando el sol. En el estanque, afuera de la casa de Chen Jia, había 3 cocodrilos descansando. 2 tenían ojos bronceados, y el otro tenía ojos marrones. Cuando Chacha descendió, los había asustado a propósito, haciéndolos correr de regreso al estanque. Mientras corría hacia el estanque, Xiao Xuan escuchó sus gritos. Solo los cocodrilos de ojos bronceados emitieron un sonido, mientras que su contraparte de ojos marrones permaneció en silencio. Pensó que tal vez su grito era difícil de oír para las personas. Xiao Xuan inicialmente creyó que todos los cocodrilos de ojos marrones eran así, pero pronto descubrió que en el estanque del vecino lloraban igual que cualquier otro. El del estanque de Fushi era solo una excepción. Debido a esto, Xiao Xuan le preguntó a Chen Jia, que estaba parado justo a su lado. Chen Jia era algo torpe cuando se trataba de Xiao Xuan. Su padre le había dicho que Xiao Xuan no sabía nada sobre el robo y que incluso no estaba interesado en la piedra luna de agua. Sumando al hecho de que Xiao Xuan le había salvado la vida, Chen Jia estaba realmente avergonzado por sus acciones. No llora. Chen Jia declaró: ¿No llora? Sí. Desde que nació, no pudo emitir un sonido. Mi madre dijo que nació mudo, es extremadamente lamentable. Por lo tanto, siempre le damos la mejor carne. Mientras vivía en la tribu, Xiao Xuan podía oír los gritos de las golondrinas nocturnas. Aparte de los guerreros Totem Senior, nadie más podía. Y ahora, Xiao Xuan podía oír el grito del cocodrilo, mientras que Chen Ya no podía. Fushi y Ping eran ambos guerreros Totem intermedios. Esto era visible en sus ojos. En comparación con Chen Ya, sus ojos eran más amarillos, una característica de la tribu del tambor. Los guerreros Totem Junior e intermedios no podían oírlo, y no sabía si los guerreros Senior también podían. Después de que Chacha se fue del estanque, el cocodrilo de ojos marrones volvió a salir del agua para seguir tomando el sol. En ese momento, alguien corrió hacia allí. Chen Jia, ¿está tu padre dentro? Preguntó el hombre. Está dentro de la casa. Fushi, apúrate y sal. Gritó el extraño. ¿Qué pasó? Fushi preguntó mientras salía. Tienes que venir conmigo, el jefe tiene algo que decirte. Al ver su expresión grave, Fushi supo que algo serio había pasado. Sin dudarlo, se fue rápidamente con el hombre. Antes de irse, le advirtió a Chen Jia. No corras por ahí. Si lo haces, te voy a matar a palos. Chen Jia frunció el labio, aceptando a regañadientes. Ping no estaba en casa, así que solo Xiao Xuan y Chen Jia se quedaron en la casa. Xiao Xuan miró alrededor de las casas vecinas y vio que estaban llamando a mucha gente. Evidentemente, esto era un evento importante. ¿Qué pasó en la tribu? Preguntó Xiao Xuan. No lo sé. Este asunto probablemente está relacionado con las piedras de la luna de agua. Respondió Chen Ya. Recordando la conversación de la noche anterior, Xiao Xuan preguntó. ¿Quieres decir que alguien ha robado algunas piezas? Sí. Todos los años, por estas fechas, siempre pasaba algo parecido. La gente esperaba a que sacáramos las piedras antes de ir a robarlas. Respondió Chen Jia, rechinando los dientes de la rabia. La piedra robada podría haberse cambiado por tantos artículos. ¿Quiénes son las personas que vienen a robar las piedras?
Preguntó Xiao Xuan. Muchos son ladrones de otras tribus. Cada vez que estos ladrones vienen, la cantidad de piedras robadas sigue aumentando drásticamente. Todos deberían morir. Por la tarde, Fushi regresó a casa a toda prisa con una herramienta de piedra, advirtiendo a los dos que no vagaran por ahí. La tribu descubrió a los ladrones de la tribu mártir. Estamos reforzando la seguridad. Esta noche, me encargo de vigilar la tribu, así que no volveré. No te atrevas a salir de esta casa. Cuando terminó de hablar, Fushi se fue de nuevo. En toda la tribu, mucha gente era como él, empuñando herramientas de piedra y saliendo apresuradamente. Todos ellos llevaban una expresión grave en la cara, con ojos que desprendían una luz asesina. Después de que Fushi se fue, Xiao Xuan le preguntó a Chen Jia. ¿Cómo son los miembros de la tribu mártir? Chen Jia, sorprendentemente, mostró miedo y odio en su rostro. La gente de la tribu mártir está loca. Por el bien de lograr sus objetivos, no se detendrán ante nada, no le temen a la muerte, son extremadamente rápidos. Al escuchar la explicación caótica de Chen Jia, Xiao Xuan supuso que estos miembros de la tribu se parecían a los mártires. Lo único en lo que podían concentrarse era en su misión. No les importaba nada más. Este grupo de lunáticos no estaba cerca de la tribu Tambor y no interactuaban con frecuencia entre sí. Solo que cada vez que aparecían, traían un reinado de terror. Y esta vez, la tribu mártir estaba apuntando a las piedras de la luna de agua. Debido a que la tribu Tambor había encontrado rastros de la tribu mártir, todos estaban extremadamente tensos, hasta el punto de perder incluso el apetito. Ping y Chen Jia no comieron mucho. Después de la cena, Ping fue a llevarle algo de comida a Fushi, dejando a Chen Jia para que se quedara obedientemente en casa. Sin embargo, Chen Jia no era alguien que se quedara pacientemente en casa y esperara. Cuando llegaron otros niños, se unió rápidamente a ellos, discutiendo sus propios planes mientras se iban. Y así, el único que quedó dentro de la casa fue Xiao Xuan. Aunque el cielo nocturno estaba oscuro, no era completamente negro. Xiao Xuan se sentó en las tablas de madera, balanceando las piernas sobre el borde del suelo, permitiendo que sus pies tocaran el agua. El agua se rizó mientras una sombra nadaba más cerca de Xiao Xuan. Era el cocodrilo de ojos marrones. No mostraba ningún signo de miedo mientras nadaba hacia Xiao Xuan. Más bien, parecía estar curioso por él. Después de pensar un rato, Xiao Xuan extendió la mano para levantar al cocodrilo. Notó que sus dedos estaban unidos en forma de red. En comparación con los otros dos cocodrilos, era más delgado. La forma en que se arrastraba y nadaba en el agua era mucho más ágil. Aparte de su incapacidad para llorar, estaba perfectamente sano. El cocodrilo no se retorció ni corrió después de ser levantado, sino que se quedó quieto obedientemente. Su temperamento realmente era mejor que el de los cocodrilos de ojos bronceados. Después de observarlo un rato, Xiao Xuan volvió a meter al cocodrilo en el agua.